A nuestros corazones, Señor, en el día de hoy, que podamos aprender algo, Señor, de tu palabra, Señor, que tú traigas vida, Señor, a nuestros corazones, que tú traigas convicción, Señor, a nuestra mente, que nos enseñes a llevar nuestra mente cautiva a tu palabra, Señor, y no a lo que nosotros creemos o queremos que la Escritura diga, Señor, sino que nuestra mente pueda ser cautivada por tu palabra, Señor, y nosotros amoldarnos a tu Escritura y no a la Escritura a nosotros. Te damos gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, quien nos enseña todas las cosas, quien nos trae convicción de todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hoy ya nos toca seguimos con el tema de los dones. Hoy nos toca el don de lenguas. Controversial. No acepto debates. Pero sí. Después cuando termina, si quieren, pero igual va a ser muy breve, no voy a ir a temas muy escandalosos, pero vamos a tirar unos parámetros y luego hablar un poco. Ya habíamos hablado el miércoles pasado sobre el don de profecía, y aún habíamos hecho ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué habíamos dicho de la profecía que era? Que era algo que tenía que suceder, básicamente. ¿Pastor? Igual, lo mismo dicho. Me gusta hacerle la pregunta al pastor porque él no hace nosotros y yo siempre, bueno. Amén a eso. Amén a eso. O bueno, ¿se acuerdan que hemos dicho que una cosa es el don de profecía y otra es el ministerio profético, que se acabó? No hay profetas, no hay apóstoles, pero sí que el don de profecía sigue estando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, ¿qué queremos decir con el don de profecía? Lo mismo que la palabra profecía no significaba predicar solamente, sino que más que predicar también significaba una palabra que puede venir al corazón de alguien, para un hermano, y el Señor puede hablarnos de esa manera, ¿no? ¿Se acuerdan del profeta Agabo? Que el Señor le habló algo para Pablo y él fue y se lo dijo. Luego habíamos dicho que si la palabra profetizar significaba predicar, los cesacionistas estaban en un problema, porque Corintios 11 dice que la mujer puede profetizar en la iglesia. Entonces, si la palabra profetizar significa predicar, entonces las mujeres pueden ser pastoras. Pero no, quiere decir que profecía significa una palabra de revelación, como las había también en Felipe, que tenía 4 hijas que eran profetizas. Los magos recibieron también una revelación donde estaba el Mesías. Entonces, profetizar significa una palabra para un hermano, animarse. Entonces, estamos de acuerdo que ese don sigue vigente. Amén. Por eso Tesalonicenses dice que no menosprecéis las profecías, sino examinarlas. Queremos decir que, entonces, que un hermano puede tener una profecía para cada uno de nosotros, que hay que examinarla, porque por ahí leerla, pero podemos ir en la Escritura y hay una palabra que nos puede animar. Hoy nos vamos al tema del don de lenguas. Vamos a hablar que el don de lenguas no solamente significa un lenguaje, un idioma, como dicen los cesacionistas, sino que también significa otra cosa. Es algo que se habla para con Dios. Acompáñenme a Hechos 2. Vamos a ser breves también ahí, porque los veo que están gozosos. Ale está gozoso. ¿Qué? Qué lindo que está con la hermana, ¿no? Amén. El hermano Gastón también está gozoso. Amén. Bueno, Hechos 2. Vamos. Hablando de la palabra, vuelvo a quédense en Hechos 2, pero hablando de la profecía, que me quedé el otro día pensando que me faltó compartir algo, muchos reformados dicen que esa palabra profética significa que si hay profecía, entonces tiene que estar en la Biblia, porque la única profecía ahora es la Biblia, ¿no? ¿Dicen ellos? Estamos de acuerdo que cuando decimos profecía, los que creemos en una profecía, no estamos diciendo que se agregan doctrinas nuevas, ya la doctrina está planteada, no hay nueva revelación doctrinal, sino que dice que la palabra es la palabra profética más segura, se refiere a que ya no hay doctrina nueva. Pero cuando ustedes recuerdan, cuando John Hus fue alguien que fue martirizado en la Iglesia Católica, lo martirizaron, lo pusieron en una hoguera, y los reformados citan mucho a John Hus. ¿Y saben qué dijo John Hus?
¿Qué dijo? Muy bien, Gastón. Tú matas a un ganso, pero era un cisne al cual tú no puedes matar. ¿Y saben qué fue eso? Una palabra profética. ¿Saben por qué? Porque luego dijo, textuales palabras, John Hus dijo, hoy matas a un ganso, pero dentro de 100 años volverá alguien a quien ustedes no podrán. ¿Saben qué pasó luego de 100 años? ¿Quién apareció? Martín Lutero. El sí. Eso fue una palabra profética. Entonces cuando nos referimos a esa palabra, nos estamos refiriendo a eso. Más claro e imposible, ¿no? Entonces, eso quería compartir y me había olvidado. Amén. Ahora sí vamos a Hechos 2. Vamos en el versículo 4 en adelante. Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes tanto como judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están borrachos, ¿no? De una cierta manera. Bueno, entonces, los reformados, los cesacionistas van al punto en que Hechos 2 se refiere a idiomas, que solamente hablaban idiomas. Y dicen que Corintios 14 es lo mismo. Nosotros hacemos, al menos en mi caso, y por lo que la mayoría que hemos leído, hacemos una distinción entre Hechos y Corintios 14, que Corintios 14 no está hablando de lo mismo que Hechos. Sin duda, en Hechos 2 se habla de un idioma, estaban hablando ahí, lo dice, partos, medas, elamitas, pero dígame, ¿cuál es el milagro ahí? Porque muchos hacen el énfasis en algo ahí. ¿Qué es el énfasis que hacen? Que hubo 14 idiomas diferentes. 14 idiomas diferentes que hablaron en lenguas. Pero ¿cuál fue el milagro ahí? Porque hay un milagro en el cual enfatizan más que el hablar idioma. Les oían, dice. Les oían hablar en sus lenguas. O sea que una de las maravillas que había ahí es que no necesitaban una diferencia entre Hechos 2 y Corintios 14. ¿Saben cuál es? Que acá no hay intérpretes. Amén. Entonces en Corintios 14 sí se necesita intérprete. Acá el milagro fue que ellos le oían. Le oían hablar en su propia lengua. Le oían hablar en sus propias lenguas. Bueno, acá la palabra que muchos dicen es glosolalia, pero en realidad no es la palabra glosolalia, es xenoglosa. ¿Qué significa xenoglosa? Es un idioma. Hablar, la capacidad de hablar en un idioma diferente. Ahora Alejandro está acá y de repente Alejandro empieza a hablar en guaraní. Acaperoto ya ahí empieza. Y yo no necesito porque lo sé. Pero él empieza a hablar, Acaperó, Cayusema empieza a hablar. Y eso él no lo sabía, pero empieza a hablar el hermano en ese idioma. Eso es xenoglosa, empieza a hablar en un idioma. Pero glosolalia es un lenguaje. Glosolalia es hablar un lenguaje. ¿Y qué significa? Hay mucha diferencia, porque uno puede hablar un lenguaje y un lenguaje es un lenguaje para con Dios, no es un idioma, es un lenguaje. Entonces, ahora vamos a Corintios 14, y ahí vamos a estar viendo un par de cosas. Muchos dicen que esas lenguas fueron dadas solamente para los apóstoles, y todas las que habíamos hablado de los milagros de sanidad y de profecía, que ellos, los cesacionistas, los que más niegan son los dones que ellos dicen, dones extraordinarios, que dicen que esos dones cesaron, milagro, sanidad, don de lenguas y profecía. Eso dice que ya no existe, eso era para la iglesia apostólica. Pero sin embargo, Marcos 16 que nos dice que los que creen seguirán. No dice a los apóstoles van a seguir, dice a los que creen. En ningún momento se encuentra que Pablo haya dicho, luego de mi partida, no busquen estos dones. Sino que Pablo, Corintios 12 y 14, nos dice en los primeros versículos, procurar los mejores dones,
y procurar abundar en ellos. Luego dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Y luego, para el cesacionista que nos dice, no hablen en lenguas, Pablo, ¿qué dice? No impidas el hablar en lengua y ni menospreciar la profecía. ¿Qué hacemos? ¿Le creemos a los cesacionistas que nos dicen, o vamos a la escritura, que Pablo me está diciendo, no impidas hablar en lengua? O, si no, los cesacionistas tenían que tener un cartel que diga, prohibido hablar en lengua. Y tendrían que prohibir, cuando ven a alguien hablar en lengua, es comulgarlo directamente. O sea, pero Pablo nos está diciendo eso, y si es solo escritura nos está diciendo eso. Ahora, Corintios 14. Fíjense que también en Hechos hay otra señal de lenguas, ¿no? En Hechos 10 y en Hechos 19 dice que Cornelio estaba ahí, Pedro lo mandó a llamar, al revés, Cornelio mandó a llamar a Pedro y dice, estamos atentos para que el mensaje que tiene Dios para nosotros. Bueno, muchos reformados dicen que esto era una señal para los apóstoles, que era un idioma, que justamente en Pentecostés se habló esto. ¿Cuál era el mensaje de Hechos 2? El mensaje de Hechos 2 era que ellos hablaron otras lenguas, dice, en otras lenguas hablaré a este pueblo, dice, ¿no? Sí. Se cumple esa profecía, ¿no? Se cumple esa profecía. En otras lenguas hablaré a mi pueblo. Entonces ahí en Pentecostés, era la fiesta de Pentecostés, estaban todos reunidos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Muestra la inclusión del plan de redención a todas las personas. Amén. No era que era una señal, Él estaba mostrando que Él iba a salvar a todas las personas, iba a incluir a todos los pueblos a la salvación. No solamente era para judíos. Miren, voy a hacer esto. Y ahí empezaron a hablar en otro idioma y le habló en otro idioma. Ahora, en Hechos 10 y 19 hay otra diferencia que ellos no hacen. Por ejemplo, si era una señal para los empleos y era solamente un idioma, en Hechos 2, ¿por qué en Hechos 10 y 19 ellos hablan entre creyentes una lengua? ¿Qué sentido tendría que ellos hablen, ahora estamos reunidos y él habla una lengua? Quiere decir que era otro de lengua, era la lengua angelical, digamos, ¿no? Una lengua que para muchos no, para muchos esto están todos locos, pero hermano, la Biblia lo dice, no. Es un problema, como dijo una vez el hermano Adolfo, ¿no? Es un problema de razón. No queremos poder controlar. Sin embargo, si viene Pedro y les dice Pedro a ustedes, yo caminé sobre el agua, ¿ustedes qué le dirían? Yo imagino a Pedro que va a decir a los discípulos y les dice, yo caminé sobre el agua. Y si los discípulos no hubieran estado ahí, no se lo creerían. Pero sin embargo, él caminó sobre el agua. Entonces, no creo que suceda lo mismo con las lenguas. Aunque usted no lo puede interpretar, fíjense lo que dice Corintios 14. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, y por sobre todo que profeticéis. Eso ya hemos quedado claro, que es mejor cuando estamos reunidos profetizar que hablar en lenguas. Porque el que habla en lenguas, mira lo que dice acá. Porque el que habla en lenguas no habla a hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿A quién habla cuando habla en lenguas? A Dios. A Dios. Entonces, la lengua que Dios nos da, a los que le da el don y a los que no lo da, podrían pedírselo y quizás Dios se lo concede, es un lenguaje para con Dios. Es para con Dios. Está tan mal usado y como habíamos dicho en la clase anterior, es que se puede falsificar tan fácil el don de lenguas que termina siendo un abuso. Porque yo escucho a un hermano que está hablando de lengua, entonces lo que yo hago, es espiritual. Y me da una apariencia de espiritual. Entonces es muy fácil imitarlo. Pero si lo imitas, hermano, vas a tener consecuencias. El Señor sabe cuando alguien lo tiene o no. Y uno mismo sabe si realmente el Señor le ha concedido ese don o está él mismo engañándose a sí mismo. Entonces, el don de lenguas, dice, porque el que habla en lenguas habla a hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas,
Pero más que profeticéis, porque el mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí es la exhortación a la iglesia pentecostal. ¿Qué es mejor hablar cuando estamos congregados? Usted va a una congregación pentecostal, o viene el pastor y le ora en lenguas, o está predicando y de repente predica en lenguas. Hermano, controle, porque no es así como Pablo lo está diciendo. Pablo dice que si uno ora en lengua, pide interpretación. ¿Para qué? Para que la iglesia, cuando está reunida, porque Pablo en el contexto que lo está diciendo es cuando se junta la iglesia como lo hacemos hoy, hermano, no se ponga a hablar en lengua si no va a edificar a nadie. Y es mejor profetizar y edificar a la iglesia como cuerpo, porque los dones ¿para qué son? Para edificación del cuerpo. Los dones no son para Marquito, ni para Antonio, ni para Ale, ni para nadie. Los dones son para edificar la iglesia. Amén. Ahí es mejor que profetizaseis. ¿Cuál sería el sinónimo de profetizar ahí? ¿Cómo es? ¿Qué sería predicar? Ahí es mejor, está hablando del don de profecía, es mejor que alguien, si tiene una palabra de parte de Dios, la pueda dar. Como en el contexto de que veníamos hablando, profetizar. Sí. En el contexto de que si hay un hermano, porque la profecía sí tiene edificación para el cuerpo. Sí. Por eso dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ejemplo, si a mí el Señor en este momento me está dando una palabra, es mucho más edificante ese don en la iglesia usarlo que, porque en el contexto luego, en los últimos versículos, dice, si hay profeta, uno en orden, 1 por 3 y uno hable, ¿no? Calle y hable el otro. Entonces viene hablando del don de profecía. Yo me imagino que en Corintios había este don, abundaba el don de profecía. Hoy escasea, hoy nadie lo procura, porque nos han enseñado a ignorarlo. Porque, ¿qué pasó en Jerusalén? Le decía a mi esposa, ¿por qué no hubo milagros en Jerusalén? Por causa de incredulidad. ¿Por qué no hizo muchos milagros en Jerusalén? Por causa de incredulidad. ¿Por qué no vemos los dones más derramados en la iglesia? Por causa de incredulidad. Poner un ejemplo de profetizar. Profetizar. Ahora, por ejemplo. No sé, de repente yo ahora estoy predicando y de repente le digo a la hermana Ana, el Señor te dice, Ana, Isaías 53:4. El Señor me dio esa palabra para vos. Y Ana, yo no sé lo que está pasando, Ana abre ese versículo, Isaías 53:4, empieza a derramar lágrimas, se quebranta, y fue la palabra que ella estaba orando por ahí una semana, Señor, mostrame qué es lo que quiere. Y yo le doy una palabra que yo ignoro, luego Ana me viene y me dice, Marco, esa palabra es la que yo estaba esperando. Dios me habló por medio de... Y yo no sabía. Cuenta un hermano que él estaba pasando un momento difícil en su matrimonio y de repente el Señor le dio una palabra a ese hermano y yendo en el auto un hermano le manda un mensaje y dice, hermano, no pude dejar de orar por vos, el Señor me necesitaba orar por vos. El Señor me dio que te dé este versículo. Y le mandó un versículo. Y ese versículo era claro, estaba a punto de separarse de su matrimonio, a punto de separarse de su esposa. Y ese versículo fue claro. ¿Necesariamente tiene que ser un versículo? No, puede ser, no, puede ser otra cosa. También puede ser una situación. ¿Puedo? Sí, sí, sí. 2 minutos. Yo estaba en otra iglesia en donde nací y había viajado una hermana con su familia de la provincia de San Luis. Se había despedido de nosotros todo y la hermana con su esposo y su hijo se quedaron con el auto en la montaña en San Luis. Y yo no sé, pero a mí me movió el Espíritu de Dios a empezar a orar por mi hermana, por esa hermana que había viajado 3 días, después que 3 días el Señor me movió a la oración. Y yo me quebranté y me puse a orar sin saber yo por qué. Me puse a orar por la hermana. No sabía por qué, pero yo hasta lloré, me quebranté, pidiéndole al Señor por la integridad de mi hermana y de la familia. Cuando vuelven del viaje ese, ella pasa al frente sin que yo la había visto ni hablado por teléfono ni nada, y da el testimonio de que ella se había quedado con el auto y apareció un auto con un hombre que no sabe de dónde, que ya era un horario que nadie pasaba por ahí, que ellos iban a pasar la noche ahí, la iban a pasar mal. Apareció este hombre
lo llevó hasta el mecánico, le arreglaron el auto y pudo volver a su lugar no sé ni cómo ni por qué, pero para mí eso fue una profecía. Sí, bueno, lo cuenta siempre el pastor Iván Baker. A las 4 de la mañana se levanta a cantar un himno al puente. Y él va y canta un himno al puente y dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a cantar este himno al puente? Mi corazón entona la cantando. Luego de 4 años, 5, se entera, luego de 9 años, 4, lo que sea, se entera de que va a una congregación, empieza a cantar ese himno, se levanta una persona y dice, yo estaba a punto de suicidarme abajo del puente, porque escuché un hombre que cantó una canción, mi corazón entona la canción. Entonces, eso, hermano, fue una palabra profética. Y él se enteró de que el Iván Baker no sabía ni por qué fue a cantar en ese puente, pero el Señor lo mandó. Entonces, eso es palabra profética, y eso nosotros deberíamos estar más sensibles a eso. Si nosotros estamos sensibles a eso, vamos a recibir más cosas en nuestros corazones. Pero la iglesia nos ha enseñado que a eso se le llama, no, a eso tuviste tacto. No, hermano, no le cambiemos los nombres, porque los reformados le cambian el nombre. Si tenés sabiduría, le dicen, no, pasa que tiene un buen conocimiento teológico. No, hermano, eso es un don de ciencia, el hermano tiene un don de conocimiento. No le llamemos con el nombre académico para rebajarlo. Porque queremos tapar, don de profecía. Ah, no, el hermano tuvo tacto, fue en el momento justo, se le dijo. No, no tuvo tacto, tuvo una palabra profética en ese momento. Fue del Espíritu. Fue del Espíritu de Dios. Entonces, cuando volvemos al tema, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, lo que acabamos de decir, en nombre del pastor. Ahora pues, hermanos, yo veo a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿Qué quiere decir? Que es en vano ir a hablar en lengua si no hay eso, porque la iglesia necesita justamente edificarse. A no ser que haya intérprete, o él mismo interprete lo que está diciendo cuando está hablando en lenguas, es válido. Ahora el hermano puede hablar en lengua, pero si vemos que no hay intérprete, hay que acercarse al hermano y decir, hermano, baja el tono porque no hay intérprete. Si no, díganos que el Señor le está diciendo a usted, y si él dice no, todavía no sé, entonces mantenga silencio, no cause desorden a la iglesia y siga con su lengua en su intimidad solo. Amén. Gloria a Dios. El mismo se edifica, pero no evitemos el don, no prohibamos, no estamos prohibiendo hablar, sino que hable para consigo mismo y para con Dios, porque si no trae desorden, y eso es lo que hemos visto, tanto abuso en las iglesias pentecostales. Es por eso es que queremos, pentecostal, no, oímos de eso, del don. Claro, vamos a una iglesia, entramos, ahí eso es lo que dice Pablo, dice, ¿acaso cuando entran no van a decir que están locos? Es un manicomio, imagínense, pero ustedes encuentran todo, están todos así. Y yo entro queriendo encontrar palabra de Dios, no, me equivoqué, entré en un manicomio, no entré en una iglesia. Y lo más triste es que nadie es edificado. Y lo más, nadie es edificado, nosotros quedamos como locos y nadie es edificado. Y Pablo lo que está diciendo, no, así no es. Entonces, volviendo otra vez, dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Ejemplo, yo estoy tocando la trompeta en el ejército militar, o en el ejército militar siempre hay una trompeta, significa algo, o en el ejército. Imagínense que yo toco la trompeta y estoy tarareando cualquier otra canción, nada que ver. Y están diciendo, ¿qué pasó? O voy con el pueblo judío para la guerra y están todos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la guerra? ¿No? ¿Qué está tocando? En cambio, tenía un sonido. Hago, se tiene que levantar, irse a bañar, como en el ejército yo no fui, pero me imagino que siempre escucho que la trompeta significaba algo, tenía 2 trompetazos algo, 3 trompetazos algo. Entonces, si se toca sin discernimiento, hermano, estamos haciendo un desorden. Y Pablo quiere ordenar esto, no lo quiere eliminar. Pablo quiere que nosotros como iglesia anhelemos estas cosas y la hagamos ordenadamente. Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, si estoy tocando cualquier cosa menos el sonido que me indica que hay que ir a la guerra, no me voy a preparar. Así también vosotros, si por la lengua no tienes palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Amén. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Amén. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos,
para edificación de la iglesia. Amén. Hermano, hay que procurar abundar en los dones espirituales. El que tiene don de profecía, procure abundar en él. Cuando Pablo le dice a Timoteo que avive el don de Dios en él, muchos dicen que ese don que Pablo tenía, él estaba orando para que lo avive, era el don de ciencia, que significaba como para un pastor. Todos dicen que el que es pastor, el que tiene el llamado pastoral, los dones que normalmente resaltan es ciencia, conocimiento, porque tiene que dar todo lo que es palabra, ¿no? Obviamente profetizar también. Piper siempre, lo decía el otro día, que Piper siempre que predica, antes de subir a predicar, siempre pide que el Señor le dé el don de profecía mientras predica. Porque sabe que una palabra profética puede ir a calar en los corazones. Y todos venimos buscando, yo no sé los corazones de cada uno de ustedes cómo hoy vino. Pero el Señor sabe. Y el Señor de repente puede enviar una palabra sin que yo lo sepa y justo dar en el clavo, como diría. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Ahí está. El que habla en lengua extraña pida poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Por ende, entonces el don de lengua significa que yo hablo para con Dios, una lengua angelical, no tiene nada que ver con un idioma, tiene que ver con un lenguaje celestial que el Señor da a algunos para, sin duda que también es para edificación personal. Algunos dicen, no, ¿cómo va a tener, Dios no es egoísta, ¿cómo te da un don para vos solo y no para la iglesia? No, tiene un don primordial también para edificación de uno. Ejemplo, si hay un don de sanidad, alguien se sana. El que se está sanando recibe más edificación que yo. O sea, yo como rebote recibo un testimonio de parte de Dios. Entonces no es egoísta que un hermano tenga el don de lenguas, porque lo está haciendo para la gloria de Dios y está pidiendo interpretar también para edificar. Entonces, todos los dones tienen en parte un beneficio propio, pero ese beneficio, eso tenemos que usarlo para la iglesia. No transformarlo en un egoísmo como hacía Corintios, ¿no? Que por eso Pablo pone en el medio, pone la preeminencia del amor. El pastor había hablado del amor, ¿se acuerdan? Sí. Amén. Había hablado del amor, y Pablo dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Entonces, usted puede tener el don de lenguas, pero lo puede usar muy mal y no edificar la iglesia. Y lo está usando para su vanagloria. Y lo está usando en un contexto equivocado, en un contexto donde no está edificando. Por ende, si usted ora en lengua, Pablo dice, procurar hablar más en lengua. Y no solo hablar más, porque te edifica para que tu entendimiento entienda ahora. Para que tu entendimiento no quede solamente con el hablar, sino entienda lo que está hablando y puedas traer una palabra al que está ahí abajo, al lado, o al quien quiera el Señor le dé una palabra. Entonces, eso significa el don de lengua, significa que el Señor nos da un lenguaje que nosotros a veces entendemos, pero tenemos que pedir que el Señor nos dé el entendimiento. Luego Pablo, en los últimos versículos, dice, si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle primero. Bueno, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahí está otro tema. Dice que están sujetos a los profetas. Una hermana dice, no, pasa que estoy fuera de sí, entré en el espíritu. No, hermano, dice que está sujeto. No es que uno está predicando y de repente lo hipnotizan las lenguas y se va para allá. Y no lo vemos y se va, y se va, y se va, y baja. No, está sujeto. Hay que sujetarlo. Usted tiene dominio sobre eso porque se lo da. El verso 22, ¿no? El verso 22. Así que los que son, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. Bueno, ahí muchas veces los sacerdotistas agarran de ese versículo también, para decir que son por señal. Pero justamente son por señal ¿para quién? Para que el que entra, si usted está hablando en lengua y no hay intérprete, y usted mismo no interpreta, no sirve de nada, van a decir que están todos locos.
Pero si esa lengua, alguien intérprete y alguien interpreta, sabe lo que está diciendo, es una señal para ese incrédulo y su corazón. Por eso lo dice que profeticemos para que le salga lo que está en el corazón y sea exhortado. Dice el versículo más adelante. Entonces, la palabra ahí, lengua, quiere decir un lenguaje para con Dios. Porque si fueran muchos los sensacionistas dicen, si Corintios 14 es lo mismo que Hechos 2, no tiene ningún sentido muchas cosas de las que Corintios 14 está diciendo. No tendría mucho sentido, habría que arrancarlo Corintios 14 y decir, bueno, es lo mismo, es un idioma, es como que yo aprendo inglés. Entonces, ¿para qué Pablo me dice que haya intérpretes si hoy voy a estudiar inglés y cualquiera puede interpretarlo? Y es más, en esa época la mayoría de los que estaban ahí sabían idiomas. Por ende, cuando se juntaban en la iglesia de Corintios, el que hablaba en lengua, que muchos dicen, no, era un idioma, Corintios 14 son idiomas también. Entonces sí, ¿para qué necesitamos la exhortación de Pablo de intérpretes si la mayoría sabía idiomas? ¿No? Sí, señor. Si viene Aldo y habla en guaraní, no, que se cayó. No, voy y estudio el idioma y ya lo aprendo a interpretar. No necesito que alguien me diga no. Sin embargo, es un lenguaje celestial. Y dice que el que habla, versículo 2 es claro, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Por ende, el único que puede interpretar y darle sentido a eso es Dios. Porque yo no estoy hablando un idioma, estoy hablando de un lenguaje para con Dios. El único que puede interpretar ese lenguaje y darnos lo que está escondido en ese mensaje es Dios. Por eso se necesita intérprete y por eso uno tiene que orar para que el Señor le dé una revelación de eso que estoy hablando. Obviamente que no son muy escasos los que tienen este don. Hemos hablado todo esto de los dones para que el Señor, para mí, ignorar lo que dice la Biblia. Sinceramente, la Biblia dice que estos dones hay que anhelarlos. En ningún momento la Biblia dice que estos dones iban a cesar, ya habíamos compartido en Corintios 13, de que en ningún momento dice que esto iba a ser solamente para la iglesia primitiva, sino que dice cuando venga lo perfecto es el Señor. Dice y fíjense, en la torre de Babel, ¿qué hizo el Señor? Habían dicho el otro día, confundió las lenguas. ¿No? ¿Y el verso 28? Ahora lo leemos. Sí. En la torre de Babel confundió las lenguas. Y fíjense que no hubo otro don de lenguas, no hay en el Antiguo Testamento. Podemos encontrar sanidad, podemos encontrar profecía, cuando Saúl le dijo dónde estaba el burro, ¿se acuerdan? Balán, podemos Elías. Es más, Elías escondió a 100 profetas. ¿Se acuerdan que escondió 100 profetas en una cueva porque Jezabel creo que los quería matar? Ahora, oye, si no, pero la profecía tiene que estar escrita en la Biblia. No, hermano, hubo 100 profetas que profetizaron. Entonces quiere decir que no todas las profecías son para tema doctrinal, sino como lo que acabamos de hablar recién, de John Baker parados, diciendo una palabra para un corazón que necesita una palabra. Entonces, esas son las palabras de la profecía, y eso es lo que habíamos dicho. La torre de Babel confundió las lenguas. ¿Y cómo arranca el Nuevo Testamento? ¿Cómo arranca en Pentecostés? Revertió la situación. Confundió con lenguas y ahora trajo un avivamiento con lenguas. Es bastante. En el Nuevo Testamento, la señal clara de un Nuevo Testamento fue con lenguas. Ese don no estuvo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento arranca con el don de lenguas. Aunque tu mente no lo entienda, aunque reniegue con la escritura, el don está. Aunque venga el más académico y te diga algo, Pablo termina sus versículos diciendo: así que, hermano, procurá profundizar y no empiezas a hablar en lenguas. Tu mente no lo entiende, querés racionalizarlo, querés decir que es un idioma, no hay muchos textos para decir que eso es así. ¿Hay abusos? Sí. ¿Hay abusos que te quieren hacerlo negarlo? Sí. Pero, hermano, la lengua es un idioma que el Señor da, celestial para con Dios, para edificarnos para con Dios. Y si lo tienes, usalo para edificarte y para pedir interpretación. Y si no lo tenés, pedís al Señor que te lo dé
porque el Señor puede darnos estas cosas. Para Dios es imposible, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, ¿no? Pedro no podía caminar sobre el agua, sin embargo Dios lo hizo caminar sobre el agua. Entonces yo creo que este don sigue vigente, creo que las lenguas siguen vigentes para la iglesia, que son para edificación de la iglesia. En aquel tiempo, en Hechos 2 fue para una señal de evangelismo, de testimonio, y en Corintios 14 es para edificación del creyente y de la iglesia. Así que, sin duda, es lo que estábamos diciendo. ¿Qué me habías dicho? ¿48? Sí. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Ahí es sencillo, hermanos. Inapelable. Inapelable. El que tiene don de lenguas, si no hay intérprete, calle, si no hable para sí mismo, si no, calle. Así que esperemos que el Señor pueda hacernos abundar en estas cosas. Quizás de acá a un par de años tenemos palabra profética, tenemos ciencia, muchos hermanos reciben el don de lengua. Tampoco el don de lengua se recibe pasando delante, ¿no? Dice, vamos a orar, hermano, para que reciba el don de... No, eso del Señor en un momento puede usted en su cuarto, Lucas puede estar orando en su cuarto, tranquilo, y de repente el Señor le da el don de lengua sin que se dé cuenta. Pero también debemos procurarlo. Cada vez que uno ora, decir, Señor, quiero de tus dones, Señor, quiero profetizar, quiero don de lengua, quiero sanidad, quiero, Señor, dame un don. Señor, quiero. ¿Quién que no le pida al Señor le dará? Pero ahí dice que es privado. Sí, es privado. Yo con Dios, el hermano con Dios. Sí, sin duda, es privado, uno se edifica en lo privado, pero también hay dos connotaciones. Si hay intérprete. Si hay intérprete. Si hay intérprete. Y si el que ora interpreta lo que está diciendo, hay libertad para el culto. Y si no se le Si no hay eso, tiene que callarse. Si no se le terminó Sí, si no, hay un cierto minuto para que el hermano pueda hablar. Porque se necesita intérprete. Entonces, quizás si uno habla un poquito, se revela el intérprete. Ahora, si no hay intérprete... No se puede saber. ¿Cómo, hermano? Que si no habla, no se puede saber. Si Sí. escuchás, no puedes interpretar. Sí. Pero a veces también es medio complicado, ¿sí? Porque primero debería él procurar interpretarlo. Porque así llegó también el caos pentecostal, ¿sí? Decir, no hay intérprete, bueno, hay que orar todos porque capaz que uno interprete. Y vas a entrar y están todos, y no, nadie es nadie. Lo único que descubren es que son Tarzán, pero no nadie lo tenemos. Entonces, bueno, es triste, pero pasa. Es triste, pero es así. Hay, lamentablemente, ese abuso. Sin duda que, bueno, todos tenemos conscientes los hermanos de Chile. Yo sí contaba hace poco, cuando fue una reunión con los hermanos de Chile, los hermanos se pusieron a hablar en lenguas, ¿no? Y era apacible, era deleitoso estar escuchándolos, vino ordenado, vino el Señor, y hablaron en lenguas, y se da cuenta cuando hay lenguas que te causa placer oírlas y decís, Señor, aquí vos te estás moviendo, y cuando decís, estas lenguas están aturdiendo, por favor que se callen, por favor, esto no es el don de lenguas, esto es otro espíritu. Entonces creo que en el cuerpo de Dios se dan cuenta cuando algo es genuino y algo no. Y esto deberíamos nosotros anhelar, que el Señor nos dé estos dones genuinos para cada uno de nosotros. Así que les invito a que estemos orando. Señor, te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor, que tú estás lleno, Señor, como dice ese himno, Señor, que muchos cantan, pero no lo creen, Señor, lluvias de gracia, Señor, envíanos dones preciosos, Señor. Amén. Que esos dones sean, Señor, para nosotros una realidad, Señor, que como lluvia, Señor, caigan sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor. Anhelamos tus dones, Señor, no queremos despreciar ninguno de ellos, porque todos, Señor, tú los has dado para la edificación de la iglesia. Si bien sabemos que algunos tienen más relevancia e importancia para el culto público, Señor, pero sabemos que las lenguas cada uno las recibe para crecimiento personal, para entendimiento personal en su cuarto, y te damos gracias, Señor. Gracias. Como dice Pablo, yo anhelo que todos hablen en lengua, Señor. Señor, anhelo que todos los hermanos puedan, como dijo Pablo, hablar en lengua, Señor. En su cuarto para edificación personal, Señor, para que ellos puedan tener una palabra para un hermano, Señor, que tú envíes profecías, Señor,
que nos hagas abundar en cada uno de los dones, el don de misericordia, el don de enseñanza, el don, Señor, de servir, Señor, cada uno de los dones, Señor. Muchas veces queremos lo que más nos haga resaltar a uno propio, pero hay dones tan básicos como la misericordia, como el dar, que muchas veces no oramos por eso porque implica que yo tenga que sacar de mi bolsillo o que implica mi sacrificio personal. Pero también anhelamos esos dones, Señor. Esos dones que todos, Señor, sean hechos y dados a tu iglesia, Señor. Por eso, Señor, anhelamos, Señor, que así como la iglesia primitiva, Señor, tú habías dado esos dones preciosos y aún siguen estando, pero hemos ignorado, Señor, esos dones. Se han levantado doctrinas, Señor, que quieren hacernos creer que esto no es para la iglesia, que esto ya no está vigente para nosotros. Sin embargo, Señor, tu palabra dice que como Joel, Señor, iba a derramar, Señor, esos dones, y que esta promesa era para vosotros y para vuestros hijos, Señor. Y tú has dicho, Señor, que procuremos abundar en ellos, Señor, y que no ignoremos, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias por estos dones que tú nos has dado y que anhelamos, Señor, que se manifiesten en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.